Buenos días, queridos alumnos. Es mejor que no preguntéis dónde estoy. Hoy vamos a tratar el punto 2 del tema que estamos viendo, que es el de los géneros periodísticos, y este punto 2 lleva el título de Los géneros periodísticos, visión general. Lo podéis encontrar en la diapositiva 5 de la presentación. Antes de eso, me gustaría comentar que es mi costumbre desde hace muchos años que cuando abordo el tema del texto periodístico, normalmente solemos entrar en los periódicos digitales para ver en directo las noticias de ese momento, para poder ilustrar los distintos conceptos con ejemplos concretos, pero teniendo en cuenta cómo está la actualidad y que seguramente ya estáis hartos de ver noticias todos los días en casa, pues yo creo que mejor en este caso nos vamos a apañar con ejemplos antiguos. Bien, en este apartado que acabo de decir, que está, como he dicho antes, en la diapositiva 5 de la presentación, se abordan tres grandes temas que corresponden un poco con los distintos párrafos, a excepción del primero, que es aquel que tratamos en clase el último día, antes de que se produjera ese debate, que la verdad me resultó bastante interesante y creo que hubo intervenciones muy buenas, ¿no? Prácticamente de todo el mundo. Bien, en el primero de los párrafos que nos quedan habla de la separación entre los géneros de información y los géneros de opinión. El segundo habla de un concepto que se llama la línea editorial, que ahora abordaremos lo que es, y el tercer párrafo aborda la relación entre la literatura y el periodismo, que sobre todo en los siglos XIX y XX pues ha sido bastante fluida y bastante intensa. El primer párrafo, que como he dicho lo vimos en clase, trataba el tema de cómo los géneros periodísticos se pueden dar en múltiples medios, en los distintos medios en los que pueden llegar a nosotros el periódico. Por ejemplo, podemos encontrar noticias tanto en internet, en un periódico en papel, en televisión o en radio. Algunas características obviamente cambian según el medio en el que llega hasta nosotros. Por ejemplo, si se trata de la radio o si se trata de la televisión, puede ser difícil que haya una estructura del tipo titular, antetítulo, entradilla o cuerpo de la noticia. Aunque si lo pensáis, de alguna manera, pues algunos elementos pueden corresponderse. Por ejemplo, la primera frase que dice el presentador del telediario, pues de alguna forma puede ser el titular de la noticia. Pese a estas diferencias de los distintos medios, puede haber también bastantes semejanzas. Por ejemplo, ya sea en televisión, ya sea en radio, en papel o en internet, una noticia, por ejemplo, debe ser actual, es decir, tiene que tratar de un tema que ha ocurrido hace poco o del que hay algún dato nuevo que sabemos hace poco, debe ser objetiva, debe ser imparcial o, por ejemplo, debe estar escrita con claridad, corrección, concisión y otras características que ya veremos más adelante. El segundo párrafo habla de la división entre géneros de información y géneros de opinión. Desgraciadamente hoy en día hay muchos periódicos digitales, de hecho hay una abundancia enorme de periódicos digitales, la gran mayoría realmente son muy malos y no os recomiendo que los veáis, y en muchos de esos medios digitales, y algunos también en papel, hay una mezcla continua entre la información y la opinión que no es lo que debería ser, no es el ideal de buen periodismo. El buen periodismo debería separar, incluso físicamente, es decir, en páginas distintas o en apartados distintos, si se trata de una noticia en internet, debería separar tanto los géneros de opinión como los géneros de información. Lo que no puede ocurrir, por ejemplo, es que en una determinada noticia, no sé, por ejemplo, sobre el presidente del gobierno, sobre el líder de la oposición, digan que su decisión ha sido desafortunada, que una ley va a ser desastrosa. No, eso debería estar solo en la parte de opinión. Es verdad que la objetividad total es imposible porque somos seres humanos, todos partimos de una forma de ver el mundo, de una ideología, pero hay una gran diferencia, y yo creo que acabaréis apreciándolo, entre aquellos que por lo menos lo intentan, es decir, son honestos intentando encontrar la objetividad, y aquellos que se lanzan pues cuesta abajo y sin freno para manipular directamente al lector. El tercer párrafo habla de algo llamado línea editorial. La línea editorial de un periódico es aquella ideología, aquella manera de pensar, aquella visión del mundo que normalmente suele mantener a lo largo del tiempo e incluso durante muchos años, aunque diversas personas vayan trabajando en el periódico. Por ejemplo, en los principales periódicos de España podemos apreciar en el diario El País quizás una ideología del tipo socialdemócrata en lo económico o en lo político progresista. Por ejemplo, estaría a favor a lo mejor de una ley del aborto, de una ley de la eutanasia.
El Mundo pues sería de corte liberal y también pues quizás de centro derecha. Por ejemplo, quizás apoyaría una bajada de impuestos a los trabajadores autónomos, a un taxista, al que tiene una tienda. O por ejemplo el ABC, que es un periódico que, por cierto, es el más antiguo de España, que tiene una línea más bien de tipo creyente o confesional hasta cierto punto. Es más fácil que aparezca a lo mejor las últimas palabras o el último libro que ha escrito el Papa Francisco. Y conservador. Normalmente apoyará más a los partidos de derecha que a los partidos de izquierda. Pero en todo caso, como he dicho antes, aunque un periódico sepamos que tiene una determinada línea editorial, puede intentar hacer las cosas honestamente o no. Lo que pasa es que no hay que ser ingenuos y pensar, por ejemplo, que en el País pues va a trabajar personas de toda la ideología, o en el ABC van a trabajar personas de toda la ideología, porque en realidad no es así. A partir de la diapositiva 7, por cierto, tenéis algunos ejemplos de portada de distintos periódicos, no solo estos que he nombrado ahora, ABC, El País y El Mundo, que son los 3 más vendidos, sino también de otros periódicos. Veréis peculiaridades en cada uno de ellos. Por ejemplo, a mí siempre me ha hecho mucha gracia la tendencia que tiene el ABC a hacer portadas muy elaboradas, aunque no me gusta muchas veces la elaboración, con Photoshop, haciendo montajes un poco extraños, y si veis las diapositivas pues podéis ver una con Arthur Mas, como si se tratara de un James Bond, con la pistola puesta como en la película, en fin, muy peculiares. Por cierto, sí, como a lo mejor habéis adivinado, pues efectivamente tengo un portátil aquí. No puedo hacer, echo mucho de menos mi pantalla de croma, pero mi pantalla de croma está como a 10 minutos andando de aquí, que ahora mismo es como si estuviera en el planeta Marte, por lo menos, ¿vale? Estando la cosa como está. Bien, el último párrafo de la diapositiva habla de la relación entre periodismo y literatura. Es un tema apasionante, que es que daría para un curso entero y para hacer diversas lecturas. Ahora nombraré a algunos de los libros, pero bueno, aquí se queda reducido a un párrafo porque al fin y al cabo esto es una visión general del periodismo. En primer lugar, una de las relaciones entre periodismo y literatura es que el periodismo ha sido la profesión de muchos escritores a lo largo de los últimos 2 siglos, y podemos hablar, por ejemplo, de Espronceda, o podemos hablar de Larra, o podemos hablar de un escritor actual como Muñoz Molina, o incluso, por ejemplo, recordar el texto que leímos hace unos días, esa que decía Adiós Manolo, de Arturo Pérez Reverte. Pues Arturo Pérez Reverte, aparte de escritor y académico de la lengua, pues también ha sido periodista y, como dije, corresponsal de guerra, ¿de acuerdo? Que no es poca cosa. Bien, de alguna manera el periodismo ha sido como una fuente más o menos fiable de ingresos para una serie de escritores que se tenían que ganar la vida, y que hay que tener en cuenta que la literatura, pues bueno, el éxito literario es algo difícil, es algo bastante inestable y no siempre se puede traducir en dinero. Uno puede ser un poeta buenísimo y pues no ganar apenas nada con ello, o no para vivir decentemente. Bien, otra relación entre el periodismo y la literatura es que el estilo periodístico ha influido mucho en la literatura, e incluso tenemos novelas que incluyen elementos escritos como si fuera un periódico, o directamente simulando la escritura de noticias o de artículos de opinión, como por ejemplo en alguna de las novelas del premio Nobel Orhan Pamuk, que por cierto es un escritor magnífico. E incluso hay libros que podríamos dudar si se trata realmente de periodismo o de literatura. Se me viene a la cabeza en este caso pues A Sangre Fría, de Truman Capote, que por cierto es una de las fotos que tenéis, bueno, señalo hacia abajo, es una de las fotos que tenéis en la diapositiva, en esta diapositiva que estamos tratando, y que, bueno, es una novela que trata de un asesinato en Estados Unidos, a sangre fría, como dice el propio título, que se produjo, bueno, mataron a una familia, entraron a su casa a robar, se pusieron nerviosos, mataron a la familia, y el autor, Truman Capote, pues entrevistó a los propios asesinos antes de que lo ejecutaran, a la gente del pueblo, y hizo como una especie de gran reportaje periodístico que al mismo tiempo pues es una novela, y es una gran novela. Bien, y hasta aquí la clase de hoy. Y no lo olvidéis, un día más en casa son vidas salvadas. Yo pienso seguir siendo un héroe y creo que vosotros también, ¿verdad?